antes de... Sí, primero hacemos respondemos estas preguntas y luego se pondrá el vídeo que sigue con el tema del calvinismo agustiniano, maniqueo, gnóstico, ¿no? Y bueno, leeremos algunos documentos también. Ahora vamos a aclarar algunas preguntas e inquietudes, ¿no? Porque, bueno, esto está dirigido a las 12, 20 personas que nos han pedido esto, ¿no? Si alguien más quiere verlo, puede hacerlo. Pero esto está dirigido a quienes ya han visto el vídeo pasado. Los vídeos ha sido muy visto este. Sí, si la venida del Señor es inminente o no es inminente. Bueno, sí, bueno, lo pones el enlace allí para quien quiera ver el anterior, que está muy bien, ¿eh? Y aquí lo que vamos a hacer es decir lo que no dijimos en ese anterior. Bueno, ustedes ya el anterior lo han visto, así que vamos a entrar aquí en este tema. En realidad hemos hecho 2 sobre Mateo 24, ¿eh? Y vamos a la pregunta, ¿no? Mateo 24, el versículo 13, ¿no? Que dice: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Eso ya también lo dijimos en un vídeo de hace 2 meses o 3 meses. Sí. Ya lo explicamos. Pero ahora vamos a ver lo que le dicen a ustedes, lo que le dicen a cualquiera, a los calvinistas. Dicen que, bueno, leemos otra vez, releemos el versículo. Dice: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Claro, ellos ¿qué hacen? Que hacen estas personas lo que hacen es que dicen: bueno, eso no habla de salvación por obras. Claro que no, porque nadie es salvo por obras. Somos salvos por gracia, pero cuidar la salvación, para mantener la salvación, para alcanzar la salvación que nos han dado, es necesario tener obras de santidad, obras de santificación y otro tipo de obras de obediencia, so pena de perderla. Pero aquí tampoco ese es el motivo por el cual el Señor ordena, manda, exhorta a perseverar, sino que el motivo es otro. Es lo que está dicho en el versículo anterior. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si el amor se te enfría, no entras. Dejas de alcanzar la salvación por las consecuencias de lo que eso significa. Las consecuencias de que el amor se enfríe. Puedes permanecer creyente, sí, pero si el amor se enfría, van a suceder varias cosas que no las estamos viendo aquí. Nos interesa ver más bien lo que el versículo dice en el sentido de perseverar hasta el fin. Y lo dice claro, hasta el fin. Bueno, ellos dicen que esto no se refiere ni a la salvación, ni a la iglesia tampoco. Ni es un versículo que tenga que ver con la salvación o algo que relacionado con este aspecto, sí. Sino que ese es un versículo para los judíos. ¿Es eso así? ¿Es esa una buena exégesis? ¿Y cómo es que estas personas dicen eso? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Dónde aprendieron a decir a sacar ese versículo de ese lugar y meterlo más abajo cuando se habla de el sitio de Jerusalén? Sí, cuando Jerusalén fue invadida por el emperador Tito, en el año 70, según nos dicen los documentos, en el año 70. Bueno, no, ellos lo han aprendido, ellos no han hecho la exégesis de todo el capítulo, y mucho menos del libro de Mateo. Eso es lo que ellos oyen desde los púlpitos y se lo enseñan, y entonces dicen lo que han aprendido. Pero vamos a ver si eso es así. Bueno, sí, vamos a ver lo que estamos diciendo, lo que hemos puesto por muchos años, en los vídeos, haciendo la exégesis de la Biblia, porque es la exégesis nuestra guía. Nuestra guía tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios.
Ahora, eso podemos corroborarlo, a ver qué se ha creído a través de la historia y sobre todo qué han creído los padres apostólicos y los padres de la iglesia. ¿Dijeron algo ellos? Bueno, en primer lugar vamos a aclarar un poco más, este tema de perseverar hasta el fin. Bueno, lo que está dicho. Vamos a verlo en un momento. Vamos a ir a esa frase porque claro... Bueno, sí, estamos dando un poquito más de explicación de esto que se dice aquí, ¿no? Esto que hemos puesto, pues dividiendo y fraccionando los versículos. Así alteran el orden, y la sintaxis queda acumulada, como venimos explicando. Y cambia el significado entonces, para que ustedes lo vean de una manera mucho más sencilla. Si ustedes tienen dos oraciones, en una oración compuesta, tú le quitas la cláusula de unión, por ejemplo, una conjunción, la conjunción y, que te une dos oraciones simples, ¿no? Las dos forman una oración compuesta, una simple, principal y la subordinada. Pues si nosotros eliminamos la conjunción y, o una preposición que pueda estar ahí, uniendo las dos frases, va a perder sentido la frase. Va a perder sentido. Entonces, puedes extraer una frase corta de 2 palabras o 3, puedes extraerla de ahí y entonces ubicarla en otro sitio. Es decir, que eso que se dice ahí en esas 2 palabras o 3, en esa frase corta, en esa oración compuesta, significa otra cosa que se refiere a algo que está en otro sitio. Puede ser más adelante en el contexto inmediato o siguiente, o en un contexto remoto. Eso es lo que han hecho ellos. Eso es lo que hacen ellos. Y entonces sacan el significado de ese versículo 12-13, lo sacan de ahí y se lo aplican a Jerusalén. Pero nosotros, haciendo la exégesis, porque eso es exégesis, hay que hacerla, vemos que no, eso no se ha creído nunca. Es más, entonces ahora estamos yendo, por eso estamos haciendo esto, estamos yendo a los padres apostólicos a ver qué se dijo en los primeros siglos sobre este versículo, y vemos que no tiene nada que ver con el calvinismo. Lo vamos a ver ya mismo, ya aquí, para eso estamos haciendo esto. Y estamos empezando por esto. Bueno, el calvinismo, bueno, ellos han dicho que los padres apostólicos no sabían doctrina. Son ellos los que han dicho esto. Claro, porque no pueden pasar más allá del siglo XV hacia detrás. No pueden, porque se van a tropezar con esto. Siempre se los digo, siempre. A partir del siglo XV hacia detrás no pueden ir, porque si llegan a los padres apostólicos se van a encontrar con esto que estamos empezando a ver. De los padres apostólicos, el versículo 12, nunca se lo aplicaron a Jerusalén. Nunca. Al contrario, se lo aplicaron a la misma iglesia. Y no en un sentido físico, material, en la dimensión bélica, que es lo que dicen ellos, ¿no? Sino espiritual. Bueno, ellos mienten, no quieren, ¿no? Estudiar, no pueden. Bueno, es una secta, esto es una secta grandiosa, como grandiosas han sido y son en este momento muchas sectas, con un gran poder económico. Bueno, estamos viéndolo, yo lo sigo demostrando ahora de esta manera, porque se han metido con los padres de la iglesia a decir que ellos no sabían doctrina, que ellos no habían hecho nada, que no se sabía nada de gracia, que ellos nunca no hablaron de gracia, imagínate. Y voy a demostrar que sí. Vamos a demostrar que sí, hablaron de la gracia, hablaron de la fe, hablaron de la salvación, hablaron de la justificación, pero también hablaron de los mandamientos. Y hablaron de perseverar y que el que no perseverara no entra. Bueno, estamos viéndolo aquí, No. Bueno, entonces vamos a ver algún documento y analizarlo. Sí, vamos a analizar algún documento. Tenemos la carta... En esta diapositiva la carta a Bernabé, que tenemos que ir a su documento, al documento de Bernabé, el pseudo Bernabé. No tiene nada de malo, es excelente, todo lo que tiene es completamente bíblico, del siglo I-II. Fíjense, aprovecho de paso para leer esto que dijo él, lo han puesto aquí en una captura, pero hemos de entrar en el documento en sí. Bien. Él dijo en su carta, el pseudo Bernabé, dice aquí en ese
vamos a llamarlo así, párrafo, versículo 13. Dice, recordemos o recordémoslo, no sea que echándonos a descansar como llamados, claro, ellos también tenían el concepto de llamados, de elegidos, ellos se consideraban elegidos, ya lo veremos. En este momento no estamos viendo eso porque estamos en Mateo 24, pero ya que tengo la diapositiva aquí, vamos a leerlo y seguimos a Mateo 24. Dice, echándonos a descansar como llamados, ¿por qué? Porque como soy llamado, no pasa nada, soy favorito. No, termine de leer. Nos durmamos en nuestros pecados y el príncipe malo, tomando poder sobre nosotros, nos empuje. Nos durmamos en nuestros pecados y el príncipe malo, tomando poder sobre nosotros, nos empuje lejos del reino del Señor. Ese era el concepto que ellos tenían. Bueno, ellos van a hablar de que hay que cumplir los mandamientos morales. Claro, el calvinista aquí no puede venir, está claro. Y ellos tenían un concepto sobre el llamado y la elección y se consideraban llamados y elegidos. Lo dijeron ellos. Pero bien, eso lo dejo ahí como una referencia. Pero este señor del siglo I, siglo II, Bernabé, el pseudo Bernabé, la carta titulada, llamada así, ya lo registraba. Y ellos sí sabían del llamado. No hay que esperar a Agustín, y mucho menos al señor Calvino que recicló a Agustín. No hay que esperar a Agustín, ¿no? Para que la iglesia y los teólogos del siglo I, II y III se den cuenta de que existe un concepto y una doctrina que se llama la doctrina de los llamados, la doctrina de los elegidos y predestinados, también lo van a decir. No pueden, señores, no pueden venir aquí. Los calvinistas no pueden, porque se estrellan, porque ellos todo eso lo negaron, claro. Sí. Vamos a entrar en el documento. Aquí tenemos a la carta de Mateo. Vamos a ver qué dijeron ellos. Esto está en inglés. Y lo uso en inglés porque viene directo, es una traducción directa del griego, confiable, de las cartas y los versículos. Los padres apostólicos no solo escribieron cartas, donde expresaban lo que ellos creían y pensaban sobre la salvación, la doctrina de la justificación, la elección, el cielo, el infierno, sino que además analizaron versículos. Vamos a ver si este versículo de Mateo 24, 11, 12, 13, 14 y 15, ellos lo analizaron, o quiénes de ellos lo analizaron, quiénes de ellos dijeron algo sobre esto. Entonces, bien, estamos ubicados, ¿no? Esta es la traducción al castellano, pues de los documentos de ellos. No los vamos a poner ni en inglés, o analizar en inglés, ni en griego. Y en griego mucho menos, y en latín menos todavía. Vamos a ponerlos en castellano y vamos al grano. Tertuliano dijo algo. Vamos a ver qué dijo sobre estos versículos, como están ya aquí puestos, ¿no? Bueno, él dijo algo. Pero a medida que aumenta el poder conquistador de las cosas malas, que es la característica de los últimos tiempos. En los últimos tiempos aumentarían las cosas malas, como dice todo el mismo pasaje de Mateo 24, ¿no? Porque la maldad se multiplicará. La gran pregunta es, que lo hemos dicho y nos han dicho que no, la gran pregunta es, ¿por qué causa se multiplicará la maldad? ¿De qué maldad está hablando y dónde en la sociedad? Porque claro, los cristianos piensan que dentro de la iglesia todo va a ser muy bueno y resulta que no es así. Ya lo hemos dicho muchas veces. El versículo se está refiriendo a la maldad dentro de la iglesia. Se multiplicará la maldad, por supuesto, dentro de la iglesia y fuera también de la iglesia, pero está incluida la iglesia, es donde la maldad se va a multiplicar. Bueno, eso lo dijo Tertuliano. Vamos a ver qué dijo aquí Orígenes. Está bien escrito. El libro se dice así, Principis. Él dijo esto y vamos a ver. Así como Dios, entonces, es un fuego y los ángeles una llama de fuego y todos los santos son fervientes en espíritu, así, por el contrario, se dice sin duda que aquellos que se han apartado del amor de Dios, se han apartado
Él está teniendo en cuenta la iglesia, lo que venimos diciendo, lo que dice el texto bíblico. No solo lo que dice Orígenes o Tertuliano, no, eso está en la Biblia. Se apartarán aquellos que se han apartado del amor de Dios. Claro, porque él tiene delante el versículo que dice, el amor se enfriará, el amor de muchos. Y él hace referencia en su escrito. Él comentando Mateo 24, 12, lo dice. Y dice, bueno, se han apartado, se enfría. ¿En qué consiste enfriarse el amor? En apartarse del amor de Dios. No está hablando de Jerusalén. No está hablando. Está en el escenario que venimos explicando. Que dice al que se refiere la Biblia. Se han apartado del amor de Dios, se han enfriado en su afecto por Él, lo que hemos dicho, que también lo hemos dicho, de qué amor se trata allí, o a qué amor se refiere. El versículo se refiere al amor al Señor, lo comentamos, que es lo mismo que está dicho en Apocalipsis capítulo 2, cuando dice, has caído del primer amor. ¿De cuál amor? ¿De la bolsita de comida? No, has caído del amor al Señor. Y eso es mucho que decir. Bueno, aquí no estamos tratando eso. Del amor de Dios se han enfriado en su afecto por Él. Y haberse enfriado, lo dice. ¿De dónde saca él el vocablo enfriado? Pues de lo que está leyendo delante, señores. Como dicen los calvinistas, que los padres apostólicos y de la iglesia no leyeron los versículos y no los comentaron. Pero si están en los manuscritos dicho. Señores, es una doctrina satánica, completamente. Bueno, porque el Señor también dice que por haberse multiplicado la iniquidad, cita el versículo, lo cita, por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ahí tienen la referencia de su documento, ¿no? 139, esa porción, esa frase, ese renglón, esa línea. Bueno, es como los versículos, ¿no?, de la Biblia, que están enumerados, ¿no? Bueno, los documentos también. Seguimos adelante. En fragmentos exegéticos, Hipólito, también de temprano. Entonces abundará la iniquidad, refiriéndose precisamente a Mateo 24, 11, 12, 13 y todo 24. Él habla y lo dice, sí, al final de los tiempos abundará la iniquidad. ¿Qué tiene él en mente? ¿A Jerusalén? No, el sitio de Tito, ¿no? El ejército del emperador, del general Tito invadiendo Jerusalén. No tiene eso en mente. Tiene en mente lo que se está diciendo desde el versículo 1, 2, 3 hasta el 12, 13, no, 14, sí, 14, que son los eventos siderales, las señales de los últimos tiempos de la venida. No está hablando de Jerusalén. No pueden meter ese versículo de perseverar, el versículo 13. No lo pueden meter y decir, no, eso se refiere a que perseveren para que salven sus vidas físicas. No, está hablando de otra cosa. Como venimos diciendo. Por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Cita la frase también. Abundará la iniquidad, como también dice el Señor. Y después en las constituciones de los santos apóstoles, en el libro sexto, se dice, ¿por qué estos falsos cristos? Claro, los que nombró Jesús allí en Mateo 24, los versículos del 3 al 5, 6, cuando dijo que se multiplicarían y que vendrían muchos falsos profetas en su nombre. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos cristos, engañadores y corruptores, porciones de zorras. Fíjense lo que se dice aquí. Porciones de zorras. Bueno, está hablando una persona que en este lenguaje son modismos de hace 2000 años, pero bueno, los considera zorras. Bueno, en algunas culturas nuestras, por lo menos en el mundo hispano, de habla hispana, castellana, se dice, sí, este se está haciendo el zorro, ¿sí? Se hace el zorro, sí. Bueno, es que eso es un concepto muy antiguo. Porciones de zorras, destructores de las hierbas de las viñas. ¿Qué es eso? Vean lo que dice a continuación. Por cuya causa se enfriará el amor de muchos, por los falsos profetas, dentro de la iglesia. Pero eso está sucediendo ya con muchos que se han decepcionado porque el rapto no ocurre. Porque les habían hecho creer desde el 2005 que el rapto era inminente.
Y vamos por el 2020. Y les hemos dicho, no crean eso, porque al final ustedes van a correr con las consecuencias, porque ustedes mismos se van a perder. Porque eso no es cierto. No, no es cierto. Nada de eso es cierto. El rapto no, aunque estamos en los últimos tiempos, el rapto no es inminente. Faltan cosas todavía. Bueno. Y en esta carta, en este escrito, se dice, se califica a los falsos profetas, a los apóstoles falsos, a los engañadores de los últimos tiempos, se les califica de zorras y de hierbas malas. Sí, señor. Sí. Bueno, y dice que por esos falsos profetas, a causa de esas falsas enseñanzas, esos falsos cristos que están en la iglesia, en toda la cristiandad, por causa de ellos el amor de muchos se enfría. ¿Por qué? Porque no están dando el verdadero mensaje, el verdadero alimento que hay que darle a la iglesia. Y eso hará que muchos dentro de la iglesia se enfríe el amor al Señor. Es que no están ocupados del Señor, los calvinistas están ocupados de la predestinación y la soberanía. Así como otros están ocupados solamente en el rapto secreto. Del Señor poca cosa del Señor. Bueno. Entonces, bueno, eso se dice ahí, deberían tomar los apóstoles. Dice más abajo, bueno, esta es una referencia, búsquese el párrafo 68 en el 99, y por haberse multiplicado la iniquidad, vuelve a decirlo, el amor de muchos se enfriará, y vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales en el cielo, como si fuera posible, para engañar a los elegidos. Claro, pero es que los elegidos pueden dejar de serlo. Ellos mismos lo van a decir. Bueno, lo hemos leído antes del pseudo Bernabé, ¿no? Nos echamos a descansar en nuestra autoconfianza como llamados, como elegidos, y el diablo poco a poco, a lo largo de 10, 20 años, nos va empujando lejos del reino. Pero ya dije que eso lo veremos posteriormente, después de que veamos esto. Vamos a entrar en sus documentos a ver. Sigo leyendo. Bueno, Orígenes también, ¿sí? Dice, porque llegará el fin. Si la sal pierde su sabor y deja de salar y de conservar la tierra, pues es claro que si la iniquidad se multiplica y el amor se enfría sobre la tierra, etcétera, está dicho. 2 dedos de frente y sabe usted lo que está diciendo. Pues créale usted a la Biblia. No tiene que creerle ni siquiera a los padres apostólicos. Pero los traemos aquí para que vean que ellos sí hacían exégesis de los versículos y sí los comentaban tal cual, respetaban la exégesis, no alteraban nada. Y ese versículo de 13 no se lo aplicaban a Judas, como hizo este señor de Dominica. Dice, no, bueno, es que como Judas no había nacido de nuevo. No, métase usted en el texto. No se me salga. Quédese en el versículo 13, explíquemelo. No me esté hablando de Judas. Aquí no se habla de Judas en el versículo 13 de Mateo 24. Y no me lo saque del escenario donde está, que son las señales de los últimos tiempos. No puede. No van a dejar su calvinismo, claro que no. Los mormones dejan de ser mormones. O sea, los testigos de Jehová, los ruselistas, dejan de ser ruselistas. No. Al contrario, se están pasando para la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, eso es. Vamos a seguir viendo ahora qué dicen de los versículos siguientes. Jesús pasa a responder eso. Hay una pregunta evidente aquí. Señales de los últimos tiempos y de tu venida. Señales de los últimos tiempos y de tu venida. Vamos a leer el capítulo 24, y comienzo en el versículo 3 y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, lo que Jesús acaba de decir en el versículo 2 anterior, cuando dijo que de ese templo maravilloso no quedaría piedra sobre piedra. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Claro, la primera pregunta se refiere al templo. A la destrucción del templo que Jesús acaba de profetizar.
¿Cuándo será esto, Señor? ¿Cuándo será que no quedará una piedra sobre la otra? Él la va a responder. Pero él va a responder otra cosa. Y va a responder a esta otra pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? De tu venida, ¿cómo será tu venida? Y después el fin del siglo. El fin del siglo. El fin del siglo. Siglo no significa aquí el tiempo presente. Este presente siglo malo. Es decir, esta etapa, este momento que tenemos, esta historia de 4, 6.000, 7.000 años. Ese es el siglo presente. Ahora, que también lo han tergiversado. ¿Sí? Eso no es bíblico. Seguimos aquí. Y vemos que esas son las preguntas que el Señor hace. Y Él va a responder. Él va a responder a esas preguntas. Y entonces, lo primero que hace el Señor es hablar precisamente del fin de su venida. ¿Qué escenario va a haber previo a su venida? El escenario que va a reinar justo antes de que Él se manifieste. Manifestarse es la palabra en griego. O sea, se haga visible. Eso es lo primero que Él hace. Hablar del escenario que va a haber en el mundo, en la sociedad, antes de su manifestación. Y después va a responder sobre la pregunta que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Y luego, por último, retoma otra vez las señales que habrán justo antes de su venida y va a hablar de su venida propiamente, porque es la pregunta que le hicieron el Señor. Bueno, y el Señor entonces, continuó, pasa a decir: vendrán muchos en mi nombre, muchos Cristos, y a muchos engañarán. Resulta, bueno, este mismo versículo ya lo dijimos en los vídeos pasados, no voy a buscarlo ahora, pero estas mismas palabras en Lucas 21 agregan algo. Dicen, vendrán diciendo, el tiempo llegó. La segunda venida del Señor, del Cristo, está aquí ya está. Vendrán los falsos cristos predicando mucho sobre eso. Y entonces Él agregó, no los sigáis a ellos. No los sigáis, no los sigáis. Bueno, pero es lo que hacen, seguirles. Claro, porque es un tema muy llamativo. Claro que sí. Es un tema atrayente y es lo que le interesa a los cristianos. En general, el cielo, el infierno, la segunda venida y cuándo será el Armagedón. De la persona de Jesús muy pocos de ellos están interesados en eso. Bueno, entonces, sigo leyendo aquí. Y el Señor entonces pasa a decir lo que sabemos, lo que conocemos, y además lo que es incluso no solo teológico, sino lógico. Pasa a señalar, a describir el escenario que va a haber justo antes de su venida, que es un escenario simultáneo también a su venida. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Claro que no. Es el escenario antes del fin del siglo, previo a su venida. Guerras y rumores de guerras. Bueno, ese es el escenario que va a haber en el mundo. Es lo que está diciendo. No está diciendo que Israel iba a estar en guerras, que ha estado en algunas guerras. La guerra del 69 y otras más que han venido por ahí. Bueno, pero está hablando de guerras y rumores de guerras en el mundo entero. Oiréis de eso. Porque se levantarán nación contra nación, lo está diciendo. Lo que he dicho ya está escrito. Me he adelantado. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Bueno, tenemos la pandemia esta, ¿no? La pandemia. Y habrá pestes y hambre, ¿cierto? Y terremotos en diferentes lugares. Es lo que estamos teniendo. Es un escenario que es propicio, ¿no? Propicio para todo. Es un escenario